vacaciones para los muchachos, en el colegio, en la escuela, los centros educativos. Muchos irán de repente a viajar, otros se quedarán. A veces los viajes son más cercanos, más largos. Si te vas en avión dura menos, si te vas en carro particular dura un poco más, pero si te vas en autobús dura más todavía. ¿Y cuánto tarda uno a veces en llegar y con cuánto deseo? Por lo menos las muchachas que estuvieron aquí semanas pasadas, que eran las terapeutas que me estaban viendo, una de ellas y la otra también trabajaba allá, llegar a su casa eran 12 horas. 12 horas, llegar a Tucupita, un viaje. Así que, o para Trujillo, me acuerdo que el pueblo donde yo iba, el pueblo hermoso de Trujillo, Chejendé, ese pueblo que a mí me marcó mucho, porque pasé mi infancia yendo muchas veces para allá en la adolescencia, y amo ese pueblo. Son 12 horas también, o eran 12 horas. 12 horas, bueno, no creo que haya cambiado mucho, siguen siendo los mismos autobuses. Así que son 12 horas también, a veces uno que diría es llegar temprano o rápido y al lugar, y bueno, igualito tienes que quedarte tus 12 horas para llegar allá. Quizás si hubiera un avión que llegara al pueblito, ¿verdad? Pues a lo mejor fuera más rápido, pero no lo hay para llegar allá. Así que, ciertamente, cuando queremos nosotros algo, tenemos que esperar el tiempo, por más que querramos, para que se cumpla. Esas horas, y ese corazón nos late, a mí en particular me latía cuando estaba muy cerca ya, ay, me emocionaba cuando llegaba hasta allá. También pues, hay un tiempo que está muy cerca. Cerca que estemos nosotros presenciándolo, que estemos allí, que estemos junto a Él, que es cuando estemos a la presencia del Señor. El arrebatamiento. ¿Cuántos han escuchado la palabra, han escuchado la palabra arrebatamiento o rapto? ¿Cuántos han escuchado aquí? ¿Verdad? También han escuchado tribulación, ¿verdad? La gran tribulación, milenio, todo ese tipo de cosas que vamos a ver hoy una parte y vamos a ver la próxima semana otra parte. Pero son acontecimientos que el Señor ya nos lo había dicho y que, como lo hemos hablado esta última semana, está más cerca que nunca que esto pase. Primero va a venir el arrebatamiento, que el arrebatamiento pues nos debe llenar de mucha esperanza para los que estamos vivos, que puede suceder en cualquier momento. Una esperanza que tenemos algo inminente, que va a venir, y que el Señor mismo lo había dicho. El Señor inclusive nos dice que tenemos un lugar ya hermoso que nos ha preparado, un lugar incomparable, un lugar donde está prohibido ya entrar con todas aquellas cosas que vamos a dejar, dolor, angustia, tristeza, enfermedades, todas aquellas cosas que no queremos cargar hoy en día y que tenemos que cargar aún no querramos mientras vivamos acá. De eso puede estar seguro. Por ejemplo, en Juan 14:1, si quieren no lo busquen porque esto no es parte de la lectura que vamos a ver. O sea, solamente la introducción nos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, ¿sabemos a dónde vamos? Hay algunos de repente cuando no han tenido esa experiencia con el Señor Jesucristo, que no pueden tener la certeza hacia dónde va.
y mucho menos no saben cuál es el camino para llegar al cielo. El camino para llegar al cielo, usted puede subir el Ávila y llegar hasta el pico, ese no es. Puede montarse y subir el monte Ararat, el más grande del mundo, y ese tampoco es. Puede agarrar cualquier camino a Roma y mucho menos ese es. El camino, ¿quién es? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el Señor nos lo había dicho. Cuando estamos con el Señor Jesús ya deberíamos entonces entender hacia dónde vamos. La vemos allí, si fue preparando un lugar es porque vamos a ir para allá. No porque seamos buenotes, porque nos las comimos, porque seamos excelentes y lo mejor de este mundo, sino porque la misericordia del Señor nos alcanzó. Porque cuando el Señor nos llamó dijimos, sí Señor, me rindo a tus pies. Esa es la gran diferencia. El que lo hace y el que no lo hace. El que se rinde a los pies de Cristo y el que no se rinde a los pies de Cristo. Hoy vamos a hablar entonces, como dije, de el arrebatamiento y vamos a la 1 Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 a 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuchen muy bien, mi hermano. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, con estas palabras. Así que bueno, lo primero que me dice la palabra del Señor, y el Señor siempre pensando en nosotros. El Señor no quiere que tú estés triste. El Señor no quiere que estés con ese dolor encima, esa alma angustiada. El Señor no quiere eso para cada uno de nosotros. El Señor quiere un corazón lleno de paz, de tranquilidad, de gozo. Eso es lo que quiere, de alegría. Por supuesto, esas cosas solamente las da Él. El gozo y la paz verdadera solamente viene de Él. Así que es lo que quiere para nosotros, y dice en el 4:13, no estar triste. Ahora, lo más grande, lo más impactante que le puede pasar a una persona, ¿verdad? En su vida, en la vida cotidiana que tengamos aquí en la tierra, es el hecho, puede tener un trabajo, puede salir raspado en clase, a lo mejor no pase el año de estudio, a lo mejor te robaron tu carro, a lo mejor se te quemó la casa, qué sé yo. Pero entre todas las cosas, particularmente para mí lo peor es cuando se te muere un familiar querido. Familiar cercano. Ya yo llevo 6 en mi cuenta. Entre padre, madre y 4 hermanos. Así que es doloroso, es fuerte. Pero la palabra me dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a los que, acerca de los que duermen. La palabra primero comienza, ignoréis, hablando nuevamente de la falta de conocimiento acerca de eso. Acerca de ese punto que vamos a desarrollar. Acerca de que hay una esperanza.
no la ignoréis. Aún para los que están en muertos hay esperanza todavía. Pudiéramos pensar, pero bueno, si ya se murió, ya se acabó la esperanza. No, pero es que esa es la ventaja y la gran bendición cuando estamos en Cristo, que hay esperanza, sigue habiendo esperanza, la esperanza no termina allí. Ignoréis acerca de los que duermen, así le llaman a los que han muerto en Cristo Jesús también, acerca de los que duermen, no lo ignoréis. ¿Con qué propósito esto? Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, esos que otros que no tienen esperanza es porque también no tienen a Cristo en su corazón. Para que no entristezcáis, porque aquellos no saben de esperanza nada, absolutamente nada. Así que para que no caigas en la misma situación que ellos, desesperanzados, y caigan en un hoyo profundo que te lleve a estar deprimido y más deprimido. Entonces tengas que buscarte y levantarte allí porque ya tu ánimo no puede, estás en un desánimo y deja que caes en un pantano espiritual que te vas hundiendo cada vez más, y entonces esa depresión allí se hace cada vez más fuerte. Eso no es lo que no quiere el Señor. La diferencia, mi hermano, cuando se nos muere un familiar sin el Señor y con el Señor, es que cuando se muere en el Señor, sabemos que está bien. Sabemos que está descansando. Podemos tener dolor porque no lo vamos a ver más por su partida. Si se va alguien de viaje un par de años por allí, te vas allí, te vas y no vas a tener contacto con el WhatsApp, o vas a tener contacto con otras vías, ¿verdad? Pero te da dolor. No digamos que no. Pero no hay una desesperanza que no lo vas a ver más, nada por el estilo, porque simplemente no es así. Si murieron en Cristo, si tú estás en Cristo, hay un reencuentro. Vas a verlo en algún momento. Importante saber entonces el destino de nuestras almas y el destino de los que se van, para que entonces estemos pendientes de predicarle a nuestra familia. Estemos pendientes de hablar de Cristo. Estemos pendientes de hablar del Señor, de la esperanza que hay si queremos nuevamente volverlos a ver después. Esa es la esperanza. Yo voy a decir algo aquí. Hay golpes que son más fuertes. Yo me acuerdo que mi esposa en un mismo mes le murió la mamá y murió el papá. Murió su mamá y una semana después, que ni se esperaba, murió el papá. Yo la veía muy fortalecida, tan fortalecida que me impactó a mí. Pues fueron dos golpes fuertes. Sin embargo, mi hermano, la diferencia es que tanto su mamá como su papá eran del Señor. Eran del Señor. Así que bueno, vemos como David, por ejemplo, vámonos a Hechos 2:23 al 28. Hechos 2:23 al 28. Lo importante es saber el destino de nuestras almas. David sabría cuál era el destino de su alma, hacia dónde iba a ir. Estamos hablando que David fue cientos de años después, antes de Jesucristo. ¿Tendría algún conocimiento hacia dónde iba a ir su espíritu, su alma? ¿Estaba consciente si Jesús vino cientos de años después? ¿Habría algún conocimiento de eso? Bueno, vamos a ver, porque según como nosotros esté nuestra esperanza, nuestra fe, según vamos a reaccionar también nosotros. ¿Ok? Y vemos entonces cómo aquí en Hechos 2:23 Pedro hace mención de David, hablando de Jesús. Y en 2:23 comienza hablando de Jesús. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él,
Mira lo que dice David. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma allá tirada en el Hades, ¿no? Ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Así que ya David, primero que sabemos, que eso lo hemos visto nosotros en la clase, conocía de la esperanza de Jesús antes que viniera Jesús, porque ya desde Génesis se había hablado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y David lo sabía. Por eso es que cuando él le muere su hijo, su pequeñito, la unión de Mahla de Betsabé y él, que fue en pecado, pero él después pues se arrepintió y todo lo demás, dice, cuando murió su hijo chiquito, pequeñito, dice en 2 de Samuel 12:22, 12:23, antes de esto déjenme decirle que mientras el hijo tuvo grave, yo no sé cuándo tenía un familiar gravísimo, su niño chiquitico estaba gravísimo y él no quería comer, no quería hacer nada, sino orar para que el niño se sanara. Pero una vez que murió, David dice, y él respondió, porque pensaban que no quería comer y él se cambió y entonces quería comer, y él respondió a los que estaban a su alrededor, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y ya él estaba consciente de dónde iba él y dónde estaba ese niño chiquito, porque recuerden que los niños pequeñitos son de Cristo. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Son de Cristo. Así que no solamente sabía dónde estaba el niño, sino también dónde él iba a ir, al lado de este niño. Hermanos, como podamos salir nosotros victoriosos de situaciones semejantes a esta, de dolor tan impactante, es saber dónde está basada mi fe. Porque siguiendo con el texto, dice en 1 Tesalonicenses, el 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué podemos observar en ese versículo? Que hay una condición. En ese versículo encontramos una condición. ¿Cuál es la condición? Si creemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, no solamente que murió, sino que resucitó, porque resucitar nos dio la victoria. Pero hay que creerlo completamente. Esa es la condición. Dice en 1 Corintios 15:16 al 19. Y después vamos nuevamente a 1 Tesalonicenses, pero vamos a Corintios un momentico. Hay que creerlo, mis hermanos. Tenemos que creer en esto. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, de nada sirve. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que ya han muerto, que están durmiendo, que se llaman acá, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escuche bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nuestra fe está solamente en el plano terrenal aquí,
Pues, aquí, no es una fe para asistir los domingos, una fe cuando necesitamos algo, una fe porque estoy pasando alguna prueba aquí, pero todo aquí relacionado. Es lo que me está diciendo acá. Somos lo más dignos de conmiseración. ¿Qué quiere decir conmiseración en el griego? De lástima. Somos lo más dignos de lástima. Si solamente lo que esperamos de Cristo, cuando lo mayor, lo más grande, los tenemos allá arriba en el cielo, que es el regalo de la vida eterna, donde vamos a estar con nuestro Señor por toda y toda la eternidad. Eso nos espera. Así que no solamente veamos acá, pongamos la vista también hacia arriba, hacia ese gran tesoro que tenemos allá esperándonos. Y sigue diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso por un lado. También me dice Romanos 8:11, ya vimos el creer qué importante es, porque cuando creo también está morando en mí la presencia de su Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu, en mayúscula es, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, esto es importante resaltarlo, porque a veces cuando uno le dice a alguien, mira, cuando tú vienes a Cristo, la presencia del Espíritu Santo viene a tu vida, entonces la gente se queda, bueno, como que sí, pero a veces como que no lo creen, que la presencia del mismo Señor también viene a tu vida, no lo quieren creer. Pero es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Y junto con la palabra del Señor, el testimonio del cambio de vida que te da Cristo, el Espíritu Santo. Y dice casi, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que para poder levantarnos, para poder irnos en ese arrebatamiento es porque somos del Señor. No hay otra. No hay otra forma. Y vamos a irnos en orden para el cielo, ¿sabes? Ahí no hay coleado. Ahí nadie se va a colear, que yo estoy primero, que tú estás después. No, en 1 Tesalonicenses me dice 4:15. Dice, ¿ya? ¿Llegamos ahí? Sí. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Está diciendo, mira, no es que yo estoy diciendo esto porque quiera decirlo, sino es el mismo Señor que lo está mostrando, que está diciendo, palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? Que estaba diciendo Pablo, que los que ya hayan muerto y estén muertos, esos son los primeros que van a salir, y los que se encuentren vivos al momento son los que van a seguir. Eso es lo que está diciendo él allí. Así que aún en estas cosas vemos el orden como Dios actúa para todo, porque Dios es un Dios de orden. De orden. Y una de las cosas principales, mi querido amigo y amiga que van a escuchar también la prédica en YouTube, lo primero que hace el Señor, va haciendo el Señor en tu vida, cuando tú abres tu corazón a Él, va poniendo orden en tu vida. Y a poner orden en tu vida, poner orden en tu matrimonio, poner orden en tu hogar. Es un trabajo maravilloso que hace el Señor. Orden. Y me sigue diciendo, porque aquí vemos cómo congrega su pueblo para siempre. Aquí venimos y nos congregamos, pero allí duramos unos días sin congregarnos, allí va a ser para siempre todos los días. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que
Primero me dice que el Señor mismo no va a mandar a un ángel para que lo haga, sino es el mismo Señor que lo va a hacer, con voz de mando, o sea, con autoridad. Y cuando me dice con voz de arcángel, porque arcángel es como, se refiere a principal. Como el principal en la autoridad, se pudiera leer. Como el principal en la autoridad, el Señor mismo va a ¿qué? Y con trompeta de Dios, sigue diciendo, descenderá del cielo y resucitarán entonces, va a resucitar a los muertos. Y con trompeta de Dios. ¿Y por qué con trompeta de Dios? ¿Qué significará esta trompeta? ¿Qué quiere decir esta trompeta? La palabra siempre que nos dice algo en relación a un objeto, a una cosa, a un animal, a lo que sea, siempre significa algo. Con trompeta de Dios. Vámonos a Apocalipsis 1:10 al 11. Primero para que reconozcamos nuevamente el énfasis que hace de quién es esa que va a tocar esa trompeta y qué quiere decir. Dice en Apocalipsis 1:10 al 11, yo, hablando Juan, el apóstol Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y este es Jesús. Este es Jesús. Y en el versículo anterior dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, la voz, la trompeta, el instrumento como tal, en el Antiguo Testamento se utilizaba ¿para qué? Para llamar al combate. Ajá, número 10. Vamos al número 10, versículo 1. Cuando nosotros estamos claros de todos estos detalles, podemos ver mejor el panorama de lo que nos quiere decir el Señor. Podemos ver mejor las cosas. Por eso es importante, mi hermano, irnos allá, qué significa trompeta, qué significa esto, para saber para qué se usa, para saber por qué en el Nuevo Testamento aparece, para saber por qué el Señor va a venir con esa condición. Bueno, la trompeta se utilizaba, entre otras cosas, vemos acá, número 10.1, ¿ya? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para mover los campamentos. Para convocar la congregación y para mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el versículo 4 y el versículo 6 me habla que también cuando se usaba era, en otros términos, para mover el campamento. Pero me vuelve a decir en el 7, pero para reunir el énfasis, pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y la tendré por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y entonces me dice el 9, que también para la guerra, también era usada para la guerra, se convocaba, se congregaba. Y cuando el Señor toque la trompeta en ese momento, mi hermano, va a ser para congregar también a su iglesia, muertos, vivos, congregarlos, unirse. Por eso es el significado. Por eso es que me uso allí la trompeta. Lo mismo podemos ver, que lo pueden leer en su casa, en el Levítico 23, 24, 28, también me habla de tocar las trompetas. El 23, 24 me dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7, al primero del mes tendré día de reposo.
una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Así que una conmemoración al son de trompeta. Conmemoraba. Qué importante. Qué tremendo. Cómo el Señor nos da luces. Cómo va a ser ese arrebatamiento. Cómo nosotros vamos a estar allá y vamos a llegar delante de su presencia. Juntos al Señor, mi hermano, vamos a estar cuando eso pase así. No, así es muy lento. Esto es muy lento. Es que no puedo ni siquiera hacerlo. Algo, un sonido o un movimiento que pudiera describir lo rápido. Si el Señor viene en este momento, al momento vamos a estar con Él. No hay forma. No hay forma. Dice en el 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde el Señor nos va a esperar? En el aire. He aquí la diferencia entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. En el arrebatamiento nosotros vamos hacia el Señor, que va a estar esperándolo en el aire. La segunda venida, el Señor viene y toca tierra. Que es lo que vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos aquí que dice, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatados significa apoderarse de. Apoderarse en un instante, apoderarse. ¿Ok? Y la palabra que se usa en el griego es harpazo, que pudiera ser también la palabra zarpazo, de un instante, de un momento. Sin embargo, fíjense, vamos a ver, esa palabra arrebatados, que acabamos de ver en 1 Tesalonicenses 4:17, que nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Y vamos a estar con el Señor. Es la misma palabra que se utiliza en Hechos 8:39, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu a donde estaba el etíope, el eunuco. ¿Ok? Vamos a 8:39 y al 8:40. ¿Ya? Cuando subieron del agua, recordemos el texto, lo tenemos allí, que Felipe pues bautiza a este eunuco etíope, y entonces por eso que me dice acá, una vez que creyó, lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, la misma palabra, arrebató, harpazo, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense, dice que el Espíritu lo arrebató, ¿verdad?, a Felipe, y él no lo vio más el eunuco. Y dice que se encontró en Azoto, en otra ciudad, en un momento, en un instante. Ahora, para que intentamos mejor, si es que podemos, nuestra mente finita, entender esto, vamos al mismo hecho, pero en 1 Corintios 15:51 al 52, y vamos a ver algo extraordinario. El mismo acontecimiento, es el mismo acontecimiento. Recuerdo aquí en Felipe, que cuando dice se encontró en Azoto, es que de repente estaba hablando con el eunuco y de repente, ¡pum! Oye, ¿dónde estoy? Estoy en otro sitio. En otro sitio. Ese otro sitio ya vamos a encontrar la distancia. Ese otro sitio, mi hermano, para que entendamos. De donde estaba Felipe al principio bautizando a este eunuco, más o menos, porque Felipe estaba primero en Samaria, y de Samaria fue arrebatado al lugar donde estaba el eunuco, que estaba pasando por un camino. Pero desde Samaria vamos a tomar, desde Samaria hasta
esa ciudad que me dice allí, hasta Azoto, hay 741 kilómetros. No había forma ni manera, humanamente hablando, con toda la tecnología que pudiera existir ahorita y aún dentro de 100 años, que pudiera agarrar a Felipe y de un instante tenerlo en una ciudad a 741 kilómetros. Imagínense ustedes, como un rayo, ni siquiera un rayo. Ahora, el mismo acontecimiento, 1 Corintios 15:51 al 15:52, el mismo acontecimiento, hablando de arrebatamiento, me dice, ¿ya? ¿Estamos? He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a estar en una tumba, ¿verdad? Allí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso sí, no todos vamos a estar durmiendo, algunos van a estar vivos, otros no. Pero algo que sí va a pasar a todos es que todos van a necesitar ser transformados. Y dice 52 de 1 Corintios, 15:52. En un momento, oiga, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, otra vez la trompeta, porque se tocará la trompeta, y hace énfasis, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, abra y cierre sus ojos, y uno ni cuenta se da. No te va a quedar ratito abriendo y cerrando los ojos, ni cuenta se da. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando yo me voy al griego, cuando me voy ahí a la raíz de la palabra momento, que la palabra en griego, ¿sabe cuál es momento? En griego, átomos. Átomos. Es la palabra en griego. Átomos. La palabra átomos significa no cortado. Ya sabemos precisamente que el átomo era indivisible. No se podía cortar. Indivisible. Y es lo que dice acá. No cortado, indivisible. Momento. Es lo que significa. Así que por eso que yo les decía al principio que no podemos imaginarnos que la rapidez que va a suceder las cosas. Imagínense algo indivisible, llevémoslo en tiempo el átomo. Si el átomo pues es una partícula, ¿verdad? Pero llevémoslo en tiempo. ¿Cuánto pudiera ser? Nada. Nada. Absolutamente nada. Así que bueno, me sigue diciendo 1 Tesalonicenses 4:18, fortalecidos en esa esperanza, y dice, por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Mi hermano, si esta palabra nos sirve de aliento en nuestro corazón, si la palabra del Señor nos sirve de aliento, si vamos buscando caminos verdes por allí, bien sea en otras personas, tú tienes un héroe en tu interior. Ah, caramba. Y eso lo han traído yo no sé cuántas veces. Creo que es español, ni sé cómo se llama, tampoco me interesa mucho. Y entonces con palabras bonitas, con palabras hermosas y con lo que la gente quiere escuchar, con la gente desesperanzada quiere escuchar, que es preferible escuchar a alguien pagar antes que llegar a los pies de Cristo, antes que leer la palabra. Entonces pagan a esta persona y tú lo ves allí a esta persona, entonces con los ojos cerrados, ahí todo conmovido por las palabras que un hombre, tan hombre como son los demás, está diciendo. Lo han traído varias veces. ¿Y saben por qué lo han traído varias veces? Porque ha tenido mucha receptividad ante la gente. Porque le vende esperanza. Le vende esperanza. Y mucha de la gente se las compra tontamente. Amigo, a lo mejor tú eres uno que ha comprado eso. Déjame decir que te están estafando. Porque la esperanza verdadera viene en Cristo. Porque tú vas a morir algún día, no importa cuánto escuchas a esa persona. A lo mejor la escuchaste hoy, mañana te mueres. ¿Qué vas a hacer después? ¿Dónde pusiste tu esperanza?
La esperanza verdadera nos la da Cristo no solamente aquí, sino en toda la eternidad, porque vamos a vivir con Él toda la eternidad. ¿Quién te puede dar eso? Ya Cristo compró la eternidad para ti. La compró con su sangre. Murió por cada uno de nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le hace falta a esta humanidad rebelde de espalda al Señor? ¿Cuánto más tienes que esperar al Señor? Porque dice que la venida del Señor se ha retrasado esperando que todos se conviertan. Que la gente venga y se convierta, porque el Señor no quiere que nadie vaya a condenación. Eso lo dice la palabra, pero tienen que ir si no aceptan el perdón de Dios. Así que recordemos que hay esperanza y que a nosotros alentarnos con las Escrituras, con la palabra del Señor, porque qué triste ver a cristianos buscando, como dije, caminos verdes por allí, el libro de fulanito, gente por allí para que lo orienten, que no tiene nada que ver con el cristianismo, cuando ahí está el Señor esperando, guiando, guiarte como el buen pastor que es, el buen pastor que guía a sus ovejas, Así que recordemos, mis queridos hermanitos de mi corazón, que la iglesia va a encontrarse a Jesús en el aire, que el Señor viene por nosotros, ¿verdad? Y que vamos a estar con Él por toda la eternidad. El arrebatamiento es previo a la tribulación, que ya vamos a hablar la semana que viene de la tribulación. La tribulación va a ser quitada, no va a haber paz por ningún lado, sino todo es desastre y guerra por todos lados. Y algo terrible, como lo describe la palabra del Señor. Lo vamos a ver después. Por eso dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedas recibir al Señor. Hoy es el día que puedes llegar a los pies de Jesús. Hoy es el día, porque mañana a lo mejor es tarde. Y si tú partes hoy, si tú mueres hoy y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tú vas a condenación eterna. Eso lo dicen las Escrituras. A condenación eterna. Cuando Cristo te ha dado la oportunidad de vivir con Él por toda la eternidad. ¿Por qué rechazarlo si Él pone orden a las vidas? Si Él la ordena, si Él las cambia, si Él la transforma. Dale la oportunidad y permítele que Cristo entre en tu corazón el día de hoy. Y que camines hoy, día a día, al lado suyo. Al lado suyo. Siempre. Si hay alguien acá también que no ha entregado su corazón al Señor, ¿qué más quieres? La palabra es clara. Y esta es palabra de Dios, lo que se ha dicho en el día de hoy. Amigo y amiga, pues lo que tienes que hacer, pídele perdón a Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. En tu corazón, si no hay un corazón arrepentido, donde el Señor te ha limpiado por la sangre de su Hijo, donde ha habido perdón, tu corazón atesora pecado. Y tú necesitas ser transformado, porque no puedes entrar en el reino de Dios con tus pecados encima. Eso no puede pasar, porque la Biblia dice que Dios es santo, 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 y no tiene comunión con el pecado. Por eso es necesario el arrepentimiento y el perdón de Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Me arrepiento. Otórgame tu perdón, Señor. No quiero seguir viviendo controlado, controlada por un corazón donde tú no estás.
Quiero que de ahora en adelante seas tú que controles mi vida, porque habites en mi corazón. Me rindo a tus pies para que tú me guíes aquí en este mundo y hasta la eternidad. Pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que sí debemos hacer es mantener una vida también acorde a lo que el Señor espera de nosotros, alineada a la voluntad de Dios, entendiendo cómo queremos que mostrarnos delante del Señor cuando el Señor venga, en qué momento va a llegar y en qué voy a estar haciendo yo en ese momento y cómo va a estar mi corazón en ese momento. Queremos que el Señor me encuentre en una buena comunión con Él. Queremos que el Señor me encuentre en una comunión más o menos ahí tambaleándome o apartado de Él. Eso lo decidimos nosotros.